buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo va la banda? Muy bien. Todo bien. Así me gusta. Gabriel está contento porque ganó River. No quise decir nada, pues no me gusta tampoco. Y un saludo a los de Boca que ganaron después de 13 partidos. ¿O 12? Lo escuché en el resumen informativo de esta mañana. Sí, pues no son muy apegada al juego, pero bueno. Confieso que no. Me puso contento también un triunfo de Boca porque no es bueno, digamos, que esté tan mal. Así que... Yo me guarda silencio. Lo tuyo es el badminton. No digo nada. Bueno, escúchame, ¿qué hemos tenido? Y hemos tenido muchas cosas. Una semana movido y un fin de semana movido, ¿no? Tuvimos el sábado el encuentro obrero de ocupados, desocupados en las facultades sociales. Impresionante convocatoria. Gran convocatoria. Estallaba el aula magna de las facultades sociales y aparte una enorme representatividad. Desde Santa Cruz, Neuquén, hacia el norte, pasando por todos, un reagrupamiento de las expresiones combativas del sindicalismo y del movimiento piquetero independiente. A mí me llamó la atención escuchando las intervenciones del acto de inicio. Esas escuché, pues no pude estar al final, pues sí en el inicio. Lo que vos destacás, la representatividad. Es un hecho, me parece, cualitativo en relación a otras experiencias de este tipo del pasado. Porque incluso cuando decían, por ejemplo, escuché al compañero, al secretario general del sindicato docente de Santa Cruz, de OSAC. Él dijo, nosotros aprobamos esto en asamblea, una vez, 2 veces en asamblea, después votamos un paro que se hace esta semana, mostrando que no es solamente una expresión de un sector combativo de izquierda que tiene esta tendencia a unificarse, sino que son sectores del movimiento obrero que han conquistado el apoyo de su propia base. Eso vale mucho. Entonces había muchos sindicatos, lo cual habla de que hay una lucha. Yo lo discutí con un compañero de SECO en el Congreso, que me lo escuché ahí en la calle, estábamos hablando, que me decía, hay que unir las luchas. Digo, sí, hay que unir todas las luchas, y hay que unir la lucha por echar a burocracia y recuperar los sindicatos, que también es una lucha. Y él dice, no, por supuesto, porque la experiencia de ellos también los lleva a un choque con la burocracia sindical. O sea, no es solamente cada lucha reivindicativa contra los despidos, por un cierre de una fábrica o por un tema paritario, sino la lucha por formar una tendencia dentro de la clase obrera argentina para recuperar los sindicatos. Es clave. Total. Y echar a la burocracia sindical, que juega un papel nefasto. La colaboración política de parte de las centrales sindicales con este gobierno es criminal. Sobre todo un gobierno que se está plantando para avanzar en una agenda completamente regresiva en materia de reforma laboral, materia previsional, y que aparte está liquidando los salarios con paritarias de miseria. Entonces esa connivencia, esa colaboración política ya se vuelve algo obsceno. Así que una tarea de primer orden, si queremos rajar a Milei, es rajar a esta maldita burocracia sindical. Che, y salió una agenda de lucha, ¿no? Iniciativas. Sí, yo escuchaba uno, cada uno decía... su medida. Esta semana acompáñenos, en un momento creo que al final la gente se agarraba la cabeza. Pero también es lindo porque da idea de que hay un movimiento, hay peleas. Claro, sí. No es que es la paz de los cementerios, acá hay... No sé, algo anotamos de la agenda. Sí, está movido esta semana. Tenemos el miércoles, por ejemplo, aparte de, por fuera de esta agenda más de la lucha obrera de los sectores sindicales, hay una concentración importante frente al Congreso Nacional de los sectores de discapacidad. A las 11 de la mañana se congregan, que es un sector que se ha puesto en pie de lucha contra el gobierno de Milei, en defensa del área, que está siendo completamente desmantelada, acá la pelea es para que no prospere el veto. Exactamente. Están batallando contra el veto del gobierno nacional, así que es importante ahí acompañarlos. Y bueno, antecede a la movilización de todos los miércoles de los jubilados, que una vez más van a estar a las 15 horas haciendo su ronda. También reclamando contra el veto. Exactamente. Y el jueves está la marcha que convoca el SUNDA, ¿no? Sí, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde en Plaza de Mayo. Bueno, contra los despidos, el problema de la paritaria, la apertura de las importaciones. Claro. Es un tema importante para el movimiento obrero, me parece lo de SUNDA, porque acá se asocia el problema de la paritaria, que las patronas no quieren entregar el aumento que corresponde, y el SUNDA no está firmando las paritarias que firma la burocracia a la baja, pero también en la defensa de los puestos de trabajo. Y aparece el tema de las importaciones como un tema que podemos profundizar más en otro programa, en la cual es una especie de ariete de las patronales que se reciclan como importadoras
pero también como un ariete para despedir trabajadores, introducir cláusulas de flexibilidad y muchas veces una especie de dumping laboral, o sea, recurrir a importaciones de países que tienen salarios más bajos que Argentina, condiciones de trabajo más flexibilizadas. Entonces, ¿cómo se establece un control obrero de las importaciones? Un tema clave. Cómo a la vez se pelea por la defensa de los puestos de trabajo y cómo también eso se une a que se abran las cuentas de las empresas instaladas en Argentina, que también hay una parte de la burguesía que dice yo no quiero importaciones, pero para vender acá muy caro. Claro. Y perjudica al obrero en su carácter de consumidor. Entonces vos tenés que abrir las... Estaba muy presente eso con, por ejemplo, en la industria textil. Lógico. Que estaba todo a pre-Milei, ¿no? Estaba todo cerrado. Y entonces las textiles... valía 80 lucas. Claro. Y te ibas a Miami y te comprabas por 80 lucas argentino. Sí, 7 pesos, camisas. te comprabas 7 camisas de alta calidad. No, o entras a esas plataformas chinas. Claro, el boom Claro. importador. Que Juli es muy... Usuaria, una usuaria. Diría. Y Juli no va a la marcha de jueves, las importaciones. No, te venden ropa a $2.50 y bueno, eso también presiona para ¿Cómo la hacer cambiás? pelota. Ese es un drama, no lo sé. Tiene que volver a China, tiene que volver así. No, olvídate. Claro, sí. No se puede cambiar, no creo. No lo sé. No lo sé. Te compras otra si sale. La revendés acá, es un horror. Claro, pero bueno, es un tema importante porque también Milei hace de las importaciones una búsqueda de apoyo popular contra Claro. la burguesía prebendaria. Y nosotros que somos una fuerza obrera estamos en contra de la clase capitalista. De Milei, su apertura de importaciones y de la burguesía prebendiaria. Bueno, lógico, es Y- un tema Sí, importantísimo. y es complejo porque, es decir, la salida es un planteo obrero de salida Claro. de fondo, ¿no? Y aparte es complejo porque no es que hoy gobierna la clase obrera. Claro. Entonces vos también, el obrero primero dice, yo no gobierno, así que deja de defenderme mi puesto de trabajo. ¿No? Claro. No me pidas una salida integral. Si vos querés una salida integral mía, déjame que gobierne. Claro. Mientras gobierne vos, Lógico. yo me tengo que defender como clase. Sí, bueno, que es un poco lo que está haciendo el SUTNA, ¿no? Con los paros, las Claro. movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo, las paritarias y demás. No, y antes de pasar... También dijiste que hay una marcha la agenda- docente. Claro, exactamente. Este jueves también tenemos una movilización docentes que van a la 1 del mediodía de la legislatura. Ellos están peleando por sus paritarias, también durante todo este último periodo hay cierre y fusión de cursos, es decir, es una ofensiva brutal acá en la ciudad de Buenos Aires por parte del gobierno de Jorge Macri. Y la implementación de la reforma, ¿no? También. Exactamente, de la reforma esta antieducativa. Y luego se movilizan a la Casa de Santa Cruz, que fue una resolución del plenario obrero del sábado, En apoyo al paro de en Santa Cruz. apoyo al paro de la docencia de ADOSAC de Santa Cruz. Así Bueno, que va a una jornada estar completa. intenso. Bueno, escúchame, tuvimos elecciones el domingo En Bolivia. en Bolivia, Bolivia. que nosotros lo habíamos visto, creo que el lunes de la semana pasada o el anterior, vimos un poquito y pasó algo raro porque, bueno, finalmente ganó alguien que no aparecía liderando las encuestas, Rodrigo Paz Pereira, con el 32% de los votos. Tuto Quiroga, que sí aparecía secundando las encuestas, efectivamente salió segundo, con el 26% de los votos, quien había sido ya, ¿no? Funcionario del gobierno boliviano, por la derecha. Y bueno, quien aparecía como el favorito salió tercero, ¿Cuánto sacó ese? 19%, Y el que salió primero sacó 32%. Claro, el que iba primero a las encuestas, que es el empresario rico, Sí, quedó tercero, posiblemente pagaba las encuestas. obviamente. Lógico, más trucha que las encuestas de esas. Yo la pago, me pones primero. Claro. Y Andrónico Rodríguez, que es el presidente del Senado, que era el hombre de Evo Morales, hasta que se arma una crisis con Evo Morales, saca el 8,2%, y Eduardo del Castillo, que va por el sello del MAS, por la fuerza del MAS, el 3%. Ahora, lo que salió... Tampoco tenía el respaldo de Evo Morales. No, tenía el Llamó- respaldo de Arce. Arce. Claro. Evo llamó a no Ah. votar. Al nulo. Al nulo o a votar en Y el blanco. nulo sacó el 19,3% de los votos y el blanco del 2%. Salió un comunicado de Evo Morales saludando el voto nulo. Ahora hay elecciones, ahora se va al balotaje, ¿no? Entre Paz Pereira y Tuto Quiroga dentro de 2 meses, el 19 de octubre. Bueno, hay que ver, ¿no? Cómo sigue todo esto. Es medio apresurado ahora sacar conclusiones. Tenemos que seguirlo más de cerca, a ver qué impacto tiene.
Pero es interesante también dos cosas. Por un lado, que no gana la ultraderecha, ¿no? Gana un sector más bien de centro derecha. Y al mismo tiempo tampoco es menor lo que sale del voto nulo, que es significativo, ¿no? Un 20% de voto nulo y blanco, etc. Bueno, refleja que hay una masa importante del electorado boliviano que está cuestionando el hecho de que haya sido proscripto Evo Morales y el rumbo más general. Así que bueno, esto lo vamos a tener que seguir. Es una gran pelea porque yo creo que después hay que analizar más a fondo. Esto fue ayer, requiere un balance más específico, pero tomado el proceso en su conjunto, hay una campaña muy fuerte de la derecha continental diciendo, bueno, Bolivia pasa a la derecha, al otro campo. Bolivia claro. es nuestra. Claro, Bolivia pasa al campo de la derecha, por más que no sea un tipo de Milei, da la impresión Y también entonces pone en cuestión acá el balance sobre el MAS y la experiencia bolivariana esta, digamos, particularmente el socialismo andino del cual hablaba tanto Evo Morales. Es un balance porque Bolivia está hecha pelota. Entonces yo creo que Bolivia va a entrar en una fase de enorme crisis política, de luchas populares. Vuelve a replantearse una crisis en Bolivia como la que existió en la década del 90. Totalmente. Vamos a ver, pero es un escenario importante. Aparte viene la elección de Chile en el medio también, donde en las encuestas marcan que va primero la candidata del Partido Comunista, pero que en el balotaje perdería por el momento. No es tan abrumador como esto, en el sentido que está peleando, pero muchos dicen, bueno, pasa a la derecha Bolivia y pasa ahí a la derecha Chile. Chile. Hay que seguirlo con atención. La noche más oscura. Después de la noche que viene, el día. Cuando la noche se hace más oscura, se viene el día en tu corazón, dijo el Indio Solari. Bueno, cerremos el programa. ya está. No, en una comprensión de la dialéctica. Lógico. Bueno, escúchame, ¿qué tenemos hoy? Vamos a ver el cierre de las elecciones. De las listas. De las listas, mejor dicho, sí. Hacia octubre. De las listas hacia octubre. La crisis del fentanilo contaminado, que es una gran crisis, es un gran tema porque hay más de 100 muertes. Y la cumbre de Trump-Putin, que hoy sigue, probablemente cuando salga este programa ya va a haber novedades, pero bueno, por lo menos para ver cómo se están configurando. Hoy sigue la cumbre Trump-Zelensky, Unión Europea, exacto. Así que estamos con... Sí, comunicado por WhatsApp. me escribió. Me dijeron, ojo con lo que vas a decir, no adelante nada. Pero bueno, vamos a tratar de contar un poquito. Bueno, sin más, vamos al clásico editorial de Gabriel Solano. El cierre de las listas, que fue lo que ocurrió ayer, habíamos tenido días atrás el cierre de las alianzas, es importante teniendo en cuenta lo siguiente. El gobierno está muy jugado al proceso electoral, muy jugado. Y en general estas elecciones que tenemos por delante se las juega como elecciones importantes para el futuro de Argentina. Y es llamativo en un sentido que aparezcan tan importantes porque lo que se elige desde el punto de vista institucional son solamente cargos parlamentarios, cargos de la renovación parcial de la Cámara de Diputados y de la renovación parcial del Senado. ¿Y por qué digo que eso es relativamente importante en términos institucionales? Porque tenemos un gobierno que prescinde del Congreso en general para sus decisiones políticas y suele gobernar por decreto. Y las elecciones, incluso con estos cambios que son parciales, en el Senado, por ejemplo, se modifica solamente un tercio de su composición, difícilmente modifique esencialmente la relación de fuerza interna dentro del Congreso. Es muy extraño, casi imposible, diría yo, que el gobierno logre una mayoría parlamentaria, incluso si ganase las elecciones con cierta holgura. Porque las renovaciones que se están dando no permiten eso, y porque además un aliado del gobierno, que es el PRO, que está muy para atrás, pone en juego una parte importante de sus bancas. Entonces podría haber un crecimiento de la Libertad Avanza, pero especialmente a expensas de su aliado el PRO. Entonces cuando uno hace el neto, lo que pierde y lo que gana, no va a haber una modificación sustancial. Entonces no es tan importante la cuestión institucional. Lo que aparece como sí es relevante de estas elecciones es quién gana políticamente. Y todos los bloques, uno puede ver, se preparan para una salida de pelea, una salida de lucha, una salida de fuerza frente a esta situación. Y el gobierno es el primero de ellos. Porque el gobierno entiende que las elecciones le pueden permitir una salida
a la crisis que está viviendo en la actualidad. Tenemos en el medio del proceso electoral una tendencia, una corrida cambiaria muy, muy ostensible. Tenemos algo que puede llamar la atención, pero que está presente hoy en la situación, que es un choque del gobierno y especialmente del Ministerio de Economía, de Caputo, con su base social, que son los bancos. Hay un choque entre Caputo y los bancos importante en relación al manejo de la deuda en pesos, y eso tiene una relación directa con lo que va a pasar con el dólar y tiene una relación directa con la tasa de inflación que va a haber. Y si tiene una relación directa este choque con los bancos, con el dólar y con la inflación, también tiene un impacto directo con el resultado electoral, porque no es lo mismo el resultado que pueda haber en octubre si la inflación es más alta que si es más baja, o si la actividad sigue como está ahora, parada o cayéndose, que si se reactiva la actividad económica. Entonces son choques económicos importantes y el gobierno deposita en las elecciones una especie de salida. Tira para adelante el problema y dice: nosotros queremos ganar las elecciones, y si ganamos las elecciones vamos a ir con la reforma laboral, con la reforma previsional, con la reforma impositiva, reformas estructurales que nos van a permitir ahora sí el ingreso de una inversión extranjera directa que hasta ahora no llegó, sino que se fue, no llegó nada, y una reactivación económica que hasta ahora tampoco se dio. Es posible que en esto haya mucha ilusión, pero esta es la hoja de ruta del gobierno, no tiene otra que ganar las elecciones para imponer en el Congreso, no porque tenga una mayoría parlamentaria, sino para imponer por la fuerza este tipo de medidas. Y si el Congreso no se la vota, apelar a decretos. Ya dijo el propio Milei en cadena nacional, lo vimos en una editorial pasada acá, que incluso si el Congreso no quiere nada, ellos van a apelar a los vetos y a un choque en el cual el gobierno quiere incluso llevar a fueros penales a los diputados o senadores que voten leyes que ellos no están de acuerdo porque afectaría eventualmente el superávit fiscal. Entonces es un choque que, como vimos otra vez, podría derivar incluso a una tendencia a una mayor fujimorización, es decir, a un choque con el Congreso e incluso una tendencia a cerrarlo. Todo esto está presente en la situación. Y en una situación de este tipo, el armado de listas es un armado para una salida, incluso una salida de fuerza. Y la conciencia del oficialismo que esto es así se ve en qué candidato seleccionó en los distritos más importantes. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, puso a Patricia Bullrich a la cabeza de la lista del Senado. Patricia Bullrich es la del protocolo antipiquete, era de la represión a los jubilados, y quiere el protocolo antipiquete y la represión dentro del Senado, donde además el gobierno tiene una crisis con la vicepresidenta, porque hay peleas con Villarroel, que todo el mundo conoce. Entonces la presencia de Patricia Bullrich dentro del Senado es para hacer, digamos, una imposición de fuerza incluso contra la vicepresidenta. Se plantea ahí una crisis de tipo ya más institucional. Muchos dicen incluso forzarla a Villarroel a renunciar y que abandone la vicepresidencia y que ese lugar sea ocupada por Patricia Bullrich, eventualmente como una especie de presidenta del Senado. Entonces esa es la salida que intenta el gobierno, en este caso, colocar a Patricia Bullrich, una ministra de la represión, directamente en la institución del Senado para chocar con la vicepresidenta. Y en la Cámara de Diputados por la Ciudad de Buenos Aires armó una lista muy peculiar, muy peculiar. Primero puso a cabeza de la lista a Fargosi. Fargosi es un abogado claramente antisemita. Esto no hay que dejarlo pasar. En declaraciones públicas contra Miriam Bregman, que encabeza la lista de diputados en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, la llamó directamente judía. Lo cual no tenía nada que ver en un debate que estaba teniendo, es decir, mostrando una tendencia claramente antisemita, que incluso la DAIA en su momento tuvo que repudiar, porque si no la repudiaba, la DAIA quedaba expuesta realmente por una tendencia interna al macartismo. Pero ahora este Fargosi, tan antisemita, encabeza la lista de diputados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y quién tiene abajo? Abajo tiene directamente a todo el lobby del sionismo. Lo cual es muy importante de ver también cómo el sionismo no tiene problema de ir detrás de un antisemita. Cuando hablamos del sionismo, ¿a quién hablamos? El segundo lugar lo tiene Patricia Holman, una sionista abierta, defensora de la masacre del pueblo palestino. No es conocida, no es que ella tiene votos por sí misma, sino que está colocada en este lugar para que demuestra el acuerdo del gobierno con Israel y con el imperialismo norteamericano, y especialmente con la banda de Trump. Y luego tiene también una posición expectante a Sabrina Azmechek, que es conocida en el Congreso por atacar todo el tiempo, por ejemplo, a nuestra compañera Brina Biasi, que está siendo llevada a juicio, para tratar de cerrar cualquier tipo de opinión contraria
a la masacre sionista. Y ella es una persona que en la Cámara de Diputados particularmente se encarga de defender todas las masacres sionistas en el Congreso Nacional. Es decir, que pone a la cabeza un antisemita y abajo inmediatamente los puestos más relevantes, los puestos que van a ingresar, a dos personas que representan el lobby sionista en Argentina, mostrando que el gobierno quiere cerrar cualquier tipo de crisis y aparecer en un frente unido con el sionismo y con Trump, es decir, con la extrema derecha internacional. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo que hace Milei es colocar a la cabeza de la lista a Spert, que Spert es realmente un lumpen, es un elemento muy reaccionario, que nunca pudo explicar, y a pesar de que los medios que son amigos del gobierno tratan de evitarlo y de ignorarlo, nunca pudo explicar el financiamiento narco de su campaña electoral. Porque él andaba con aviones privados de un narcotraficante que fue deportado a Estados Unidos, porque este narcotraficante le daba su camioneta blindada, clásico del narcotraficante, en la cual se paseaba Spert, y el hecho de que esto haya ocurrido marca que este tipo es un tipo que también va a la provocación, y lo tienen ahí adentro para la provocación. Hoy Spert en la Cámara de Diputados particularmente tiene la función, siendo el presidente de la Comisión de Presupuesto, de que no se reúna nunca la Comisión de Presupuesto, de manera tal que ninguno de los proyectos que establecen aumento para el Garrahan, aumento para la discapacidad, aumento para los jubilados, se pueda reunir y sacar un despacho. Es decir, que es también un resorte importante del gobierno para cerrar al Congreso, porque si cierra la Comisión de Presupuesto, dificulta el acceso de los proyectos luego a la propia Cámara para que puedan ser aprobados. Eso es lo que el gobierno armó. Es una especie de fuerza de choque para intervenir en el Congreso en un cuadro de crisis. Y esa fuerza de choque no está pensada para una mayoría parlamentaria, sino justamente para imponer, mediante la fuerza, los proyectos reaccionarios de reforma laboral, previsional, impositivo que el gobierno quiere sacar, o por ley o por decreto. Cuando uno va a ver lo que hizo el peronismo, también es importante ver qué lista armó. Cuando uno ve a escala nacional, se impuso la tesitura de Cristina Fernández de Kirchner, salvo algunas excepciones puntuales, de listas unificadas de todo el peronismo. Ahora, ¿qué significa una lista unificada de todo el peronismo? Significa que el sector del kirchnerismo, que se expresa de no votar las leyes de Milei, hace lista única con el peronismo más colaboracionista, que ha participado de muchas de las leyes de Milei o incluso se ha sumado en algunos casos a no rechazar sus vetos. Especialmente esto vale para el norte de Argentina. La provincia de Tucumán, la provincia de Catamarca, la provincia de Santiago del Estero, en la provincia de Salta. En todas estas provincias, la tendencia del kirchnerismo es ir detrás de los gobernadores que pactan con Milei y son el vehículo de sus intereses. Por ejemplo, en el caso tucumano, directamente va como candidato testimonial el gobernador, bajando como candidato a diputado nacional. Pero el kirchnerismo va metido ahí adentro, sin ningún tipo de problema. En el caso de Salta es importante porque el kirchnerismo va detrás de Urtubey. Incluso la lista de Urtubey va Patria Grande de Grabois. Y Urtubey, uno tiene derecho a preguntarse lo siguiente: si Urtubey va a la Cámara de Diputados, electo por Salta, ¿ustedes piensan que Urtubey no va a votar una reforma laboral? Nadie en su sano juicio, en la clase obrera, podría pensar que Urtubey es un escudo para defender los derechos laborales en Argentina. Y como todo el mundo lo sabe, y como Urtubey mismo lo proclama todo el tiempo, el de Armando Urtubey es uno de los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina, es decir, de los que fogonean las reformas laborales contra los trabajadores. Es evidente que ahí están los intereses capitalistas en juego y todo el peronismo va detrás de Urtubey, va detrás de Jaldo, va detrás de Jalín en Catamarca. E incluso de los ADI, que gobierna la capital catamarqueña y arma una lista única, el gobernador, los ADI con el kirchnerismo en Catamarca. Entonces el peronismo aparece vehiculizando estos intereses capitalistas que tienen con Milei muchísimos puntos de contacto, como se demostró en el Congreso todo este tiempo. Y en la zona central del país, en el caso de la provincia de Buenos Aires y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, donde en particular Grabois presentó el desafío de que no quería una cabeza de masa, incluso hubo todo un debate dentro de Patria Grande, en el cual dijeron que no querían ir con el peronismo en los términos que estaba planteado, se llevó una división, porque Ofelia Fernández directamente decidió no integrar
la lista unificada de la Ciudad de Buenos Aires, y aparece a la cabeza de esta lista Itay Hatman, que responde a Grabois, y en el caso de la provincia de Buenos Aires se arma una lista unificada con Grabois como tercero, pero en el cual participa de una u otra manera toda la burocracia sindical. Es importante ver que esto es una lista de la burocracia sindical. Está Moyano hijo, que nadie conoce al Moyano que está acá en la lista, nadie sabe quién es. Está por portación de apellido, está porque es el hijo de Hugo Moyano, y Hugo Moyano hoy está en su fase más derechista, en su deriva al frente de los sindicatos, porque tiene un acuerdo con Gerardo Martínez, tiene un acuerdo con el líder del UPCN, Ander Rodríguez. Ander Rodríguez es el que firma las paritarias que los trabajadores de Garrahan repudian todo el tiempo. Gerardo Martínez va en nombre de Moyano a discutir con el gobierno la reforma laboral, a partir de esta mesa armada de los acuerdos de mayo. Y en la lista de burocracia no solamente está Moyano, está el dirigente Palazzo de la bancaria, está una dirigente judicial, Vanessa Siley. Hay varios representantes de Santa María, tanto en la lista de la capital como en la... Santa María es el dirigente de los porteros de la Ciudad de Buenos Aires, que a la vez es un gran empresario, dueño de muchos medios de comunicación, y ha puesto dirigentes tanto en la lista de la Ciudad de Buenos Aires como en la lista de la provincia de Buenos Aires. Están los representantes de Massa. Massa colocó 3 representantes en la lista de la provincia de Buenos Aires en los cargos expectables. Entre ellos está Sebastián Galmarini, que es el que tuvo el choque por Twitter con Grabois. Y están los dos juntos en la lista. Por lo tanto, uno ve que Grabois termina convalidando una lista de la burocracia sindical y termina convalidando la estrategia general del peronismo, que son las listas unificadas con los gobernadores del ajuste, con los gobernadores que viabilizan el acuerdo de Milei, y en el caso concreto de la provincia de Buenos Aires, viabilizando también la política de Kicillof, que tiene un choque con los trabajadores de su propio estado, a los cuales lo somete a la misma asfixia salarial que lo hace el gobierno nacional con sus propios trabajadores. Entonces el peronismo, frente a la crisis nacional que existe, aparece muy volcado a la derecha, con listas unificadas que no son ninguna garantía para los trabajadores, sino todo lo contrario. Es la tendencia a pactar con los intereses capitalistas de Milei. Y Grabois, que amenazó con armar listas independientes, termina sometido ahí solamente por algunos cargos, pero una lista, insisto, de la burocracia sindical y de los gobernadores. Y para los trabajadores esta elección tiene la misma importancia que tiene para Milei. Es prepararse para una salida de crisis, en un cuadro de agotamiento del esquema económico del gobierno y en un cuadro en el cual el gobierno quiere superar este agotamiento económico con mayores agresiones contra los trabajadores. Entonces el problema de esta campaña electoral obviamente no es solamente meter 1 o 2 diputados más de izquierda. ¿Nosotros queremos ingresar al Congreso? Sí, queremos ingresar al Congreso. ¿Queremos una muy buena elección? Sí, queremos una muy buena elección. Pero sería necio en esta campaña electoral presentar las cosas de una manera tal en la cual decir que un diputado de izquierda más o menos va a cambiar la relación de fuerza que existe en Argentina. No va a ser así. Tampoco es cierto que tal o cual proyecto parlamentario pueda avanzar exclusivamente por los cauces parlamentarios. Hemos visto que el gobierno se dedica a vetar todo tipo de iniciativas, incluso cuando son muy modestas desde el punto de vista de los intereses populares. El problema fundamental del voto a la izquierda tiene que ver con preparar la salida de los trabajadores frente a la crisis que se avecina. Si para el gobierno es prepararse por una salida de fuerza, para los trabajadores también. Y el voto del Frente de Izquierda, e incluso al incrementar la representación parlamentaria del Frente de Izquierda, tiene que estar en función de ese objetivo. Y ese objetivo es una salida propia, preparando choques que se van a venir inexorablemente. Porque una reforma laboral en Argentina va a generar un choque. Una reforma previsional va a generar un choque. Y la profundización de la crisis financiera y su impacto económico va a generar choques. Y el voto a la izquierda es darle fuerza a cuáles son los partidos políticos y la expresión política de una salida distinta frente a la bancarrota capitalista del país. Entonces nuestra campaña electoral tiene ese propósito. Y un trabajador tiene que preguntarse, ¿por qué voy a votar? ¿El peronismo es garante de enfrentar a Milei? No. ¿Urtubey va a votar en contra de la reforma laboral? No. ¿Jalil va a hacer lo de Catamarca? No. ¿Jaldo de Tucumán lo va a hacer? No. ¿Y por qué Grabois participa de todos estos acuerdos con la burocracia sindical? Es momento de sacar conclusiones políticas y votar a la izquierda para una salida de este tipo. Por eso nuestra campaña electoral está íntimamente vinculada a todas las luchas. Y no solamente a las luchas reivindicativas, sino a la lucha por poner en pie una nueva dirección del movimiento obrero.
En el medio de una campaña electoral, nuestro principal acto electoral, entre comillas, ha sido un plenario de trabajadores, en el cual nosotros impulsamos sin que hablen los candidatos. Pero el problema es una campaña vinculada al desarrollo de una tendencia en el movimiento obrero que sea capaz de sublevar a nuestro pueblo para terminar con esta barbarie que representa el gobierno de Milei. Muy bien. Tengo una consulta. Vamos por ahí. ¿Cómo los bloques centristas, ¿no? Es decir, me refiero que no son de Milei ni del peronismo. Ahí hay un cuadro de disgregación muy agudo. ¿Cómo, un panorama, brevemente, que no lo introdujiste? No, tenemos que hacerlo más largo, es un quilombo. Es un quilombo, sí. No, porque lo que pasó, ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, Sí. fue ridículo. Es decir, a último momento, se armó una alianza que estaba el radicalismo con Manes como senador y Lustó como diputado. Y había un acuerdo de Ocaña con Carrió. De repente, ayer anoche, no sé qué pasó, y Manes rompe con Lustó, Ocaña rompe con Carrió. Nuevo acuerdo en el diputado número 13. Claro. Ocaña rompe con Carrió, Ocaña se junta con los radicales. O sea, ¿qué pasó ahí? Por supuesto que siempre hay intereses de clase que habrá que determinar, pero también hay Sí, intereses de camarilla. de camarilla. Después, yo creo que los gobernadores estos que armaron. Recién hablaba con Carla de Santa Fe, nuestra compañera, le mandamos saludos. Sabemos que ve el programa. ¿Cómo había sido el cierre de Santa Fe? La Libertad Avanza me cuenta, ahí el PRO va con los radicales. El socialismo va con el PRO. Es un acuerdo que tiene a Puyaro como el jefe, digamos, político El de eje Santa Fe. vertebrador. Pero todo es un bloque muy raro, o sea, esto no pasa acá. La Libertad Avanza pone un pibe que no lo conoce nadie. Yo tampoco lo conozco, me fijé quién era, tiene, no me acuerdo el nombre, 800 seguidores en Twitter. No se sabe muy bien qué significa. Más clandestino no se Claro, consigue. no sé. Entonces, se armó toda una cosa media rara de bloques centristas. Por ejemplo, el radicalismo creo que salió de todo esto destruido. Destruido. Porque en Córdoba de Lorero Ah, sí, tampoco va. tampoco va. Muchos dicen que no renunció a nada porque tampoco le ofrecieron. Dicen, por ejemplo, no quiero ir a ver el Papa. Pero el Papa nunca te dijo que Sí. ¿entendés? No voy a aceptar estos 50 millones de dólares que me están ofreciendo. Por eso, Bueno, pero él estuvo trabajando para eso. él hizo una conferencia de prensa, dijo Sí. no voy, pero parece que nadie le ofreció nada. El radicalismo está hecho pelota en todo el país. Sí, está muy hecho pelota. Porque una parte, cuando viendo las listas que se armaron, por ejemplo, la Libertad Avanza, armó muchas listas a expensas del radicalismo. Lo que pasó en Mendoza es genial, no sé si lo vieron. Petri es radical. Fue candidato a vicepresidente de Burrich, que era el PRO. Entonces llega un acuerdo, Cornejo, el gobernador radical de Mendoza, con Karina Milei. Le armó una lista común. Entonces, y a la cabeza queda Petri. Mucho, y bueno, el radicalismo encabeza Mendoza. Petri dice, bueno, pero en el mismo acto que firmo mi candidatura, firmo mi afiliación a la Libertad Avanza y me voy de radicalismo. El único lugar donde le tocaba encabezar el radicalismo Se pasa. se pasa. Entonces, el radicalismo creo que ha quedado, le cooptaron Hecho pelota. todo y no hay casi lo intermedio, quedó muy, muy flojeli. Y en Tucumán, no sé cómo terminó lo de Córdoba, pero no, ahí había una crisis importante porque se armó esta lista del peronismo que tiene a Schiaretti y es una pelea importante para ellos. Y la Libertad Avanza le quiere ganar, es una provincia que la Libertad Avanza quiere ganar. Pero el peronismo se armó una lista independiente de la hija de la Sota, Natalia de la Sota. Natalia de la Sota. Natalia de la Sota. Estaban buscando un acuerdo, hay que ver cómo termina todo eso, que ya ahora, bueno, pero bueno, es una pelea difícil porque el frente de gobernadores no se pudo. Consolidar. Y como. Sí, vamos, aparte de intereses contradictorios entre todos, es muy complejo. Sí, parece bastante precario. Sí. El cuadro es un cuadro de disgregación política y la dificultad, me da la impresión que la dificultad de la oposición y fundamentalmente este bloque centrista también está dada por el alineamiento muy claro por el momento de la burguesía detrás de la figura de Milei, detrás del gobierno de Milei más que de la figura de Milei, por toda su orientación estratégica. Entonces eso le quita sustento a cualquier armado de tipo opositor. Y lo del radicalismo es significativo porque probablemente el radicalismo luego del 2001
quedó herido de muerte. Tuvo alguna tentativa de reconfiguración con Juntos por el Cambio en su momento. Como aliado menor del PRO. Como aliado, claro, como socio menor. O el PRO se hace pelota. El PRO se hace pelota. Claro. Porque, claro, Lo vos que la tenés- Libertad Avanza le hace al PRO es lo que el PRO le hizo al radicalismo en Juntos por el Cambio. Claro, y los dos bloques que habían surgido, uno era el PRO, ¿no? Como polo post-2001, como reconfiguración del bloque, los bloques políticos patronales post-2001, bueno, se derrumba el PRO y ahora emerge la Libertad Avanza fagocitándose el PRO y el radicalismo, Pero es una expresión mucho más a la derecha. mucho más a la derecha. Y a la vez con choques muy grandes, porque si el gobierno llega mal de las elecciones. Hoy escuchaba una encuesta de Julián Córdoba. Bueno, sobre cómo. No es una encuesta electoral, es una encuesta más de opinión sobre cómo la gente ve su propia economía. Lo que se llama el metro cuadrado. Es decir, que la gente. Hay muchas explicaciones de cómo la gente vota. Si vota por ideología, si vota esto, o vota por su metro cuadrado. Pagué la tarjeta, esto. Puede llegar a fin de mes, más o Claro, menos. lo cual debe ser así una parte muy importante. Algo siempre hay. Y las respuestas son muy negativas para el gobierno. Y nada de lo que está pasando de acá a octubre pareciera que pueda revertir. Parece que no. Son varios analistas que destacan que está cayendo la imagen positiva del gobierno, de Milei. Y que, bueno, eso alimentaría cierta preocupación hacia el interior de la Libertad Avanza y mucho nerviosismo en particular con las elecciones previas a las de octubre, las del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Donde, bueno, vimos ya que un fenómeno que se expresó en las elecciones que tuvieron lugar hasta el momento es esa importante abstención electoral, que acá incluso analizábamos que en buena medida es una fuga de los votos que tuvo Milei en 2023. Entonces, si bien tampoco resulta un polo de atracción ninguna de las variantes opositoras, estas que se están armando, tampoco tiene todo tan garantizado el gobierno de Milei. Que Viste incluso ya dicen, apeló... perdemos en septiembre, ganamos en octubre. Ellos están con la idea de que perdemos en septiembre y ganamos en octubre. Como ya, viste. Sí, anticipándose. Sí. Pero si vos perdés en septiembre. Se te hace más difícil ganar en octubre. Lógico, condiciona. Para mí se presenta una oportunidad buena para el Frente de Izquierda, ahora en las elecciones, incluso ahora de septiembre, porque bueno, el peronismo llega golpeado, ¿no? Porque, por ejemplo, la Libertad Avanza, con todos los problemas que atraviesa como consecuencia de la realidad económica concreta que atraviesa el país y bueno, todo lo que estábamos mencionando recién, aparece más ordenadito, ¿no? Sí, bueno, convoca un acto, hace un acto en La Plata, tiene la un gente jefe, va, tiene un jefe, vamos todos para allá. Hubo una crisis interna entre el Triángulo de Hierro. Bueno, se cerró, o por lo menos pareciera haberse cerrado, y todo el mundo se alineó en la campaña. La cosa sigue. El peronismo tuvieron hasta los tiros hasta ayer a las 12 de la noche. No está claro, no hay una campaña unificada, eso por el momento no aparece. Y tampoco pusieron a jugar a ningún peso pesado, eso también es un dato. Claro. Ahora, para mí una cosa, y porque hoy lo escuchaba en la radio, una crítica de Tenenbaum, que me llamó la atención, dice, bueno, que lo del peronismo no enamora, esto le facilita a Milei y compañía, son los mismos. Incluso la crítica llegaba a la izquierda. Dice, bueno, lleva a los mismos candidatos, ¿no? Lo cual, bueno, en cierto sentido, bueno, hay algo de eso, es así, bueno, son los mismos candidatos que viene llevando a la izquierda, pero para mí hay un punto que hay que tener en cuenta. Porque estas elecciones llegan muy fuertemente viciadas por maniobras y manipulaciones de todo el proceso electoral por parte tanto de la Libertad Avanza como por parte del peronismo. Se eliminaron las PASO, se eliminó el financiamiento electoral a los partidos, lo cual colabora a que el financiamiento dependa exclusivamente de los empresarios. Se desdoblan las elecciones. Se desdoblan las elecciones. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sigue presente un piso proscriptivo del 3% del padrón para las elecciones nacionales, que en un cuadro de un abstencionismo o de una afluencia al proceso electoral tan bajo como se viene viendo en todas las provincias, con más o menos del 50%, Se eleva el piso. se eleva el piso del voto real, del Claro. voto efectivo, que más o menos el Frente de Izquierda tendría que sacar 6% para poder defender una presencia en el Congreso Nacional, cuando con el 6% estaría peleando por sistema DONT 2 o 3 diputaciones nacionales. Entonces, para ingresar, a pesar que el DONT le dé 2 o 3 diputaciones nacionales,
capaz que no ingresa como consecuencia de este piso. Entonces, también la izquierda, que hace una campaña pati pulmón y todo lo demás, bueno, pone la figura más conocida para poder ir a pelear contra una manipulación de todo el proceso electoral de parte de los partidos tradicionales. Pues no me pidan a mí renovaciones, no sé qué cosa, cuando estamos en este... Aparte de la renovación, hay que tener en cuenta que no es todo lo mismo. A ver, hay un problema de renovación de... Lo otro es una casta política repodrida que vive a expensas del presupuesto público. La izquierda rota los cargos, es importante. Un hecho que la caracteriza. Solo vale para la izquierda. Ahí está, Sí. y la Solo lo hace la izquierda. Y la distingue del resto de los bloques políticos. Y después yo creo que con incluso los debates que tenemos al interior del Frente de Izquierda, que son muchos y públicos, en muchos casos por escrito, cosa que a gente que nos critica, nosotros reivindicamos que haya un debate. Hay que decir que los candidatos que están a cabeza de la lista del Frente de Izquierda, uno lo puede ver en la marcha de los jubilados, en la marcha de discapacidad, en la marcha de Garrahan, en la marcha de acá, en la marcha de allá. Y eso es también un dato. O sea, ¿cuántas veces uno vio, no sé, a Tayana, que encabeza la lista del peronismo, Del peronismo. un miércoles en el Congreso? Nunca. Yo me animo a decir nunca. Capaz que un día Pasó. Ojo, a Grabois tampoco. A Grabois tampoco. O sea, ¿qué dicen sobre Palestina? No se sabe. No se sabe. Entonces, y son la lista de la burocracia sindical. Esto es importante también marcarlo. Son la lista de la burocracia sindical. Entonces, uno también juzga. Esos hechos son muy, muy claros. Entonces, tenemos que defender un voto a la izquierda, pero pensando para mí en esto que el voto a la izquierda es una campaña compleja, porque en el pasado, cuando había expectativas de ampliación de derechos por parte de la población, aparecía mucho, bueno, ¿qué propuesta tenemos? ¿Qué propuesta tengo yo? Hoy decir, voy al Congreso con un proyecto X, el otro. Sí. Lo cajonean, te lo vetan, te lo... Entonces vos tenés que decir, bueno, nosotros aquí hay que estructurar una fuerza para una salida política de los trabajadores. El problema es poner en pie a los trabajadores frente a lo que es una especie de agresión generalizada e intento de eliminación de derechos, de conquistas históricas. Y eso hay que decirlo claramente, incluso desde el punto de vista de que nosotros planteamos fuera Milei. Lógico. Nosotros planteamos que esto es una crisis y el gobierno mismo, este gobierno es un gobierno que va a tener que amenaza al Congreso con cerrarlo, amenaza a los diputados con armarle causas penales. Es decir, el gobierno coloca en el debate problemas de salida de fuerza. Sí. Digamos, porque acá el compañero no lo dijo, pero la Diputación Nacional de la Ciudad de Buenos Aires está Miriam Bregman con Gabriel Solano y el senador nacional de Cristian Castillo en la Ciudad de Buenos Aires. No lo pasó el candidato frente a izquierda. Claro, lo más importante de todo. Lo único que importa en esta elección. ¿A quién votar? Vamos a poner un cachito ahí. Claro. Y diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, Nicolás del Cañú y Romina del Pla. Y en todo el país el Frente de Izquierda está en 23 provincias. Exactamente. Así que bueno, y el Frente de Izquierda, me refiero, capaz que en una provincia pueden estar uno de los partidos del Frente de Izquierda. Pero en todos lados como Frente de Como Izquierda. Frente de Izquierda. No tenemos la idea que en una provincia hacemos un acuerdo con uno, otra provincia como si no hay nadie, no hay nadie. Bueno, no está, hay un solo partido del Frente de Izquierda en ese caso. Pero hay cierta homogeneidad, por lo Sí, menos sí. en el bloque de alianza. Una ¿no? coherencia. Una coherencia. Eso vale para Córdoba, vale para Santa Fe, vale para Chaco, vale para Misiones, vale para para Jujuy, para Tierra del Fuego, para Santa Cruz. Sí, y es la única expresión política a nivel nacional que no colabora con el gobierno de Milei. Sí. Es decir, nosotros levantamos la consigna del fuera Milei, pero porque somos los que enfrentamos la política del gobierno en todos los terrenos. Entonces, ojo al piojo, porque uno ve ciertos armados, en particular del peronismo, que te ponen a algún jetón con un discurso de tinte más crítico, más opositor, pero lo que desarrollaba Gabriel en la editorial, están poblados de colaboracionistas con el gobierno de Milei y de gente que defiende la reforma laboral, es decir, todo el plan de ofensiva de la clase capitalista contra los trabajadores. No es solamente decir fuera Milei, tiene una política de fuera Milei. Lógico. Si vos tenés una política de fuera Milei, defendés a Garrahan, defendés a los jubilados, defendés al SUBNA, defendés a la docencia en todo el país. Entonces es una política que no tiene compromisos y ataduras con el poder, digamos, ¿no? Bien. Bueno, vamos un poquito a la crisis del fentanilo Esto es contaminado. importante porque Sí. hay que poner... No, pasamos a un tema muy serio, realmente una crisis sanitaria de una envergadura gigantesca, lo decíamos hace un rato, ya casi un centenar de fallecidos, producto de... No, son 2 masacres de 11. Lógico.
O sea, hubo 52 fallecidos en la masacre de Once y ya se están contabilizando entre 97 y 100. El número incluso es precario, estamos lejos de poder afirmar que ese es el número total de la fatalidad que produjo esta contaminación del medicamento, del fentanilo contaminado, porque es muy precaria, no hay información sistematizada por el Estado. Entonces hay una causa judicial abierta y en general se le han pedido a los hospitales nacionales que voluntariamente informan si tienen pacientes fallecidos luego de haber utilizado este medicamento y pidiéndoles que revisen las historias clínicas. Pero eso es un laburo que voluntariamente los hospitales, son más de 200 hospitales en todo el país los que se contabiliza que recibieron este medicamento, con lo cual, bueno, todavía está en construcción esta lista fatal de personas que perdieron su vida, que fallecieron producto de la contaminación. Esto es un piso. Exactamente, por medio de este medicamento. Bueno, miren, el fentanilo contaminado apareció en el producto de medicamentos de un laboratorio, que es el laboratorio Ramallo, y la firma HLB Pharma, que es la firma que produce los medicamentos de los laboratorios Ramallo, que pertenece a este señor Ariel García Furfaro. Los que estuvieron siguiendo el caso lo habrán visto porque estuvo dando entrevistas a La Nación, etc. Y que se coloca en el centro de una polémica porque aparece una guerra entre el actual gobierno, los libertarios, y el PJ a ver quién se tira el fardo de Furfaro a quién. Esto empezó con Sturzenegger diciendo que el problema era que este laboratorio era amigo del poder y tratando de vincularlo a las gestiones anteriores. Digamos que aparecieron fotos de este Furfaro reunido con Cristina Kirchner. También él lo dijo en la entrevista de La Nación: yo me reuní con Cristina, pero me reuní con Patricia Bullrich, me reuní con Ocaña, me reuní con todo el mundo. Aparece que el tipo también tiene vínculos con el rey de la efedrina, es decir, con sectores de los narcos. Tiene vínculos con Lázaro Báez. Y cuando le preguntan en esta entrevista en La Nación quién le consiguió, por ejemplo, la entrevista en el Instituto Patria con Cristina, él habla de que lo logró a través del rey del mal, que es Andrés Quinteros. ¿Quién es Andrés Quinteros? Andrés Quinteros es un ex... ¿Se llama rey del mal? Sí. Pero Furfaro te acusa de ser el rey del mal. Ahora vamos a ver que hay acusaciones... El diablo también. Mirá que este peligroso. Hay acusaciones cruzadas. Este Quinteros es un ex diputado bonaerense del PJ. En el año 2013 fue diputado. El tipo es oriundo de San Nicolás. Había iniciado su carrera política más vinculado al kirchnerismo. Luego rompe y se va con Randazzo. Y finalmente en el último periodo se asoció con Furfaro en el área de los negocios, no ya de la política. De hecho, este tipo llegó a ser el CEO de la empresa esta de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma. Y en la actualidad tuvieron hace un año y pico una fuerte ruptura entre Furfaro y este Quinteros, donde, bueno, Furfaro lo acusa de haber querido robar morfina de su laboratorio. Quinteros lo acusa a Furfaro de haberlo amenazado de muerte y choques cruzados de todo orden. Por eso ahora Furfaro dice que fue Quinteros, el rey del mal, el que le facilitó estas reuniones, por ejemplo, con Cristina y compañía. Ahora, lo cierto es que Sturzenegger, cuando Pero tengo una consulta. ¿Qué vinculación tiene este Quintero con la crisis del fentanilo contaminado? Él fue miembro de la firma de estos laboratorios, era socio de Furfaro, y luego se pelearon, hubo una fuerte ruptura, dejó de ser el CEO de la firma, etc. Y en esta pelea, Furfaro dice que Quinteros le quiso robar morfina, que es al que ahora, vieron que Furfaro dice que esto lo tiene que investigar la justicia, obvio, ya hay una causa judicial abierta, y él dice que se tiene que investigar la hipótesis del sabotaje, y acusa a Quinteros Pero acusa de ser servicio de inteligencia. También, y de estar vinculado a todo esto, una conspiración, digamos, contra su laboratorio. Que este Quinteros es el que era el diputado del PJ, todo esto que yo porque él dice que le adulteraron dentro del laboratorio el fentanilo. Exacto. Y le pusieron... Exacto. No le queda otra opción que decir eso, porque ya está demostrado judicialmente a través del análisis de las muestras de museo, que es aquello que tiene que preservar el laboratorio como reservorio cuando saca al mercado un determinado medicamento. Esas muestras de museo dentro del laboratorio ya contienen la contaminación a través de esta bacteria. Con lo cual, lo que está más que claro es que la contaminación del fentanilo se produjo hacia el interior de estos laboratorios.
Ahora Sí, también, Furfaro está hasta las manos. hasta las manos. Sí, sí. Y yo citaba a Sturzenegger, que dijo barbaridades, porque ahora también está en el centro de la discusión el problema del ANMAT. Bueno, Sturzenegger salió a decir que básicamente un argumento que apunta a cerrar la ANMAT, que es la Agencia Nacional del Control de Medicamentos, hacen controles e inspecciones de droguerías, laboratorios, farmacias, etcétera, a nivel de todo el país. La ANMAT tiene el reconocimiento como organismo regulatorio de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, etcétera. Y Sturzenegger, que es parte de un gobierno que viene impulsando un vaciamiento atroz de la ANMAT, que de hecho ha significado una pérdida importantísima de profesionales. Muchos ahí son trabajadores con una muy alta calificación, farmacéuticos, bioquímicos y de distintos rubros. Bueno, se viene haciendo, hay una fuga de profesionales en curso por los bajos salarios. Ustedes piensen que la ANMAT, como parte de la Administración Pública Nacional, tiene estas paritarias de hambre que firma la UPCN de Andrés Rodríguez, entonces aumento de un 1,1, 1,2. Vos sos un químico y te vas a... Han sufrido una pérdida del poder adquisitivo del salario que es brutal. Y bueno, hay un desguace, hay un vaciamiento. Salió Lugones a decir que en realidad la motosierra era por funciones y no por personal. Lo concreto es que la motosierra se ve en todos los sectores. Incluso también denuncias de que se han reducido las inspecciones presenciales, que se hacen, pero que las han reducido mucho y que muchas se reemplazan por inspecciones por Zoom, lo cual es una modalidad mucho más precaria. Ahora, en esto que dice Sturzenegger, cuando dice son amigos del poder, no se hace cargo de lo que le corresponde a la propia gestión libertaria que él encabeza y al gobierno de ¿Cuánto se fabricó Milei. de estas partidas? Bueno, yo quería ir a eso. ¿Qué es lo que ocurre? La ANMAT había realizado inspecciones entre el 28 de noviembre de 2024 y el 12 de diciembre del 2024. Los informes que producen los profesionales que hicieron esas inspecciones en estos laboratorios de Ramallo y HLB Pharma señalan que hay graves irregularidades y deficiencias en la seguridad de lo que se produce. Entonces elevan una nota dirigida a quien es la directora técnica del laboratorio Ramallo, que se llama Carolina Ansaldi, donde señalan que hay deficiencias significativas calificadas como críticas y mayores en la gestión del sistema de calidad farmacéutico, de producción, de recursos humanos, de depósitos y de control de calidad, lo cual compromete directamente la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos que se producen. Ese informe... Eso se produce entre... ¿Quién emite? La ANMAT, los profesionales de la ANMAT, que fueron a hacer la inspección. Y se la pasan a la jefa. Sí. Recién el 10 de febrero de 2025, 2 meses después, se le informa al laboratorio que no puede continuar con la producción de esos medicamentos. Y recién el 18 de diciembre, le informan que no puede continuar con la producción el 10 de febrero por estas graves irregularidades y críticas que comprometen la seguridad de lo que se produce. Y el 18 de diciembre, 6 días después de la última inspección de la ANMAT, que fue el 12, se produjo el fentanilo contaminado, que sale al mercado en enero de 2025. Es decir, vos tenés informes previos a la producción de... Con lo cual, si se hubiese tomado rápido, no se fabricaba esto. Absolutamente. Y la gran... Está buena la cadena esa de... No, pero aparte, cuando uno mira... Bueno, la ANMAT le informa al laboratorio el 10 de febrero. El 24 de febrero prohíbe que se produzca este medicamento. El 8 de mayo, recién, alerta sobre el uso del fentanilo del laboratorio que es propiedad de Ariel García Furfaro. Y recién el 13 de mayo, piensen que en el medio, el 2 de mayo, ¿qué ocurrió? El Hospital Italiano de La Plata, a través de su Instituto de Microbiología, detecta que hace un análisis propio, que hay fentanilo contaminado dentro de estos medicamentos. Y recién el 13 de mayo inhiben al laboratorio a continuar la producción y la distribución de este fentanilo. Si todo esto, ¿por qué no se hizo el 12 de diciembre? Cuando vos ya tenías informes muy severos de los profesionales de la ANMAT señalando las graves irregularidades de la producción de medicamentos. En HL Pharma. Sí, yo lo escuchaba a Lugones, por ejemplo. Sí. ¿Quién dirige la ANMAT hoy? Bueno, Lugones en su discurso estaba muy alineado con la titular de la ANMAT, que es esta Agustina Vicio, la defendía a ultranza, y parecía soltarle la mano a la titular, que es una subordinada igual de Agustina Vicio, de la INAME, que es esta mantecón fumado, y dice que hubo un problema en el GPD, que estuvo ese informe de los profesionales,
pero que la titular de la INAME no lo cargó en la GPD hasta 2 meses después y por eso el retraso. Él dice que abrieron sumarios internos, pero, digamos, toda una cosa muy sospechosa y rara. Aparte de un laboratorio que ya tenía informes previos de alerta. Por ejemplo, muchos en el año 2023, donde se había cuestionado desde la producción del paracetamol hasta el tramadol sobre las condiciones de seguridad y de higiene, capaz etc. que el paracetamol uno lo toma cuando tiene un poquito de fiebre. Sí, te duele un poquito la cabeza. El te clavan un par. fentanilo, que yo no entiendo del tema, ¿no? Pero se utiliza para gente que está en terapia intensiva, para... Entonces, pues también se detecta tarde, porque mucha gente murió y, bueno, gente que se podía haber muerto por la enfermedad que tenía, porque estás en terapia intensiva. Claro. Cuando se produce una cantidad de muertes superior al promedio habitual, yo entiendo ahí, sí, oye, ¿qué está pasando? Fue el tema del hospital italiano de La Plata. Acá hay algo anormal, porque que se muera gente en terapia intensiva es más o menos razonable. Sí. El problema es que surge a posteriori a partir de una irregularidad. Detectan que los promedios son distintos a los habituales. Lógico. Y bueno, yo decía muchas denuncias previas. De hecho, leí una nota de La Nación que hablaba de que en los últimos 8 años hubo 139 alertas de retiro de medicamentos por parte del ANMAT sobre este laboratorio. Entonces, bueno... ¿En cuántos años dijiste vos? ¿Para atrás? En los últimos 8 años. Con lo cual estamos hasta 8 años 2025. 17. 17, O sea, involucra toda la gestión de macrismo, a la gestión de Alberto Fernández. Bueno, de hecho, esta asociación con el peronismo también salta porque este Furfaro fue parte de la comitiva que viajó a Moscú cuando estaban probando la Sputnik, la vacuna Sputnik del COVID. Bueno, yo decía, hay una causa judicial abierta, se está haciendo artesanalmente esta reconstrucción de la lista de víctimas, porque bueno, no es información sistematizada. Porque aparte, la partida era gigantesca, es decir, la partida de fentanilo contaminado. Que salió al mercado en enero. Que salió al mercado, no sé si tenés el número, pero escuché de miles de dosis. Sí. Por eso está diseminada. Claro. No, y después importa destacar toda esta campaña brutal por parte del gobierno, cuyo vocero en este momento es Sturzenegger, tratando de justificar una mayor ofensiva contra la ANMAT, ¿no? Pero antes de eso, es un tema judicial. Sí. Porque ellos están pidiendo el apartamento del juez Kreplak. Claro, porque es el hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, es decir, de un funcionario del gobierno de Axel Kicillof. Ahí también hay como choques hacia el interior del discurso oficialista, porque mientras que Milei mismo lo salió a cuestionar y atacar, Patricia Bullrich había declarado que era un juez probo, ¿no? Como ahí hay como líneas confrontadas dentro del propio bloque oficialista. Los laboratorios ponen mucha guita en las campañas electorales. Absolutamente. Aparte son una mafia prácticamente. Porque además, como los medicamentos, el principal comprador de medicamentos es el Estado. Sí. O sea, el Estado a través del PAMI, a través de obras sociales estatales, el Estado, como el Ministerio de Salud, compra muchos medicamentos. Si uno ve el problema de cuánto... Habrá que cruzar esto con los aportes. Claro, son los legales, ¿no? Porque los ilegales nunca lo vas a saber. No. Pero está lleno de aportistas legales y ilegales de laboratorios a los partidos políticos. Sí. Bueno, Furfaro, por ejemplo, decía que este gobierno lo quiere perjudicar y acusó a Lugones, el ministro de Salud, de quien depende el ANMAT. O sea que esta política de vaciamiento, desguace, ataque a los trabajadores y los profesionales del ANMAT, lo tiene a Lugones en el podio de los principales responsables. Pero este Furfaro decía que Lugones lo quería atacar porque lo denunció de estar asociado a otro laboratorio que le quería hacer competencia. Claro. Y Lugones salió a decir, no, yo con ese laboratorio no tengo nada que ver, pero algo que ya se sabe y no es novedad, pero lo dijo explícitamente en la entrevista esta que estuvo en TN, que él lo que tiene es que es accionista en el sanatorio, la clínica Güemes, privada. Y ahí yo digo, o sea, ¿es legal que el ministro de Salud de la Nación sea un accionista de una clínica privada? Y me acordaba, porque hablábamos hace un rato... Como socio tiene a Barrio Nuevo y a Nocilia. Aparte. Pero me acordaba... Son los otros dueños de la clínica, digo, la burocracia sindical. Claro. Sí. Hablábamos de Andrés Quinteros, este personaje también que aparece, que ahora Furfaro lo denuncia, y yo en un momento cuando leía las notas me lo confundí hasta que fui a googlear, me lo confundí con Mario Quintana, que era el dueño de Pharmacity, claro. Y para asumir, creo que fue vicejefe del gobierno de Mauricio Macri. Vicejefe de gabinete. Vicejefe de gabinete de Mauricio Macri,
él tuvo que renunciar, y salió en las noticias periodísticas en todos lados, a ese cargo en Pharmacity, o sea, se desprendió, porque no era compatible con la ley de ética pública, que establece claramente que un CEO o un dueño, un director de una empresa privada no puede ejercer ese cargo público. Acá Lugones es accionista de un sanatorio privado y un tipo aparte que está a la cabeza de una ofensiva brutal de vaciamiento de la salud pública y una ofensiva privatizadora. Entonces, están todos en el banquillo de los acusados. Y esta corruptela atraviesa a todos los gobiernos. Y bueno, en nombre de esta crisis que saltó ahora, la peor consecuencia podría ser finalmente el cierre del ANMAT, ¿no? Este discurso de Sturzenegger de que si el Estado, como está claro que el Estado no te cuida, que cada ciudadano se cuide solo. O sea, por ejemplo, que uno va y le pide al médico que no está capacitado ni tiene los medios para saber distinguir, hacer un control de calidad de un medicamento, si ese medicamento lo puede insumir. Aparte o no. es ridículo, porque vos decís, bueno, yo quiero saber, está ridículo que no vale la pena discutirlo, pero poné que yo diga, lo discutimos. Me dan un medicamento, ¿está contaminado? Lo llevo a un laboratorio. Ahora, ese laboratorio tiene los medios. Claro, tiene control. Y tengo que buscar que controla. Es ridículo, o sea. Sí, ya Sí. me cagué muriendo en el medio. No tienes plata para comprar medicamentos, no puedes comprarte remedios, son carísimos. Querés que vos pagues la verificación y después la verificación del verificador. Sí, no, esto es un ridículo. Eso es ridículo. No, y pasó algo que dice, bueno, que el ANMAT solo se encargue de controlar medicamentos Y alimentos. pero otra cantidad de cosas no. Y salió la denuncia de todos los termos Stanley. Claro, productos de cosmética. Aparte dijo, justamente, ¿cómo vamos a ¿Por qué el ANMAT va a gastar recursos en controlar los termos Stanley? Que a los 2 días salió la notificación de los termos Stanley diciendo que tenía la tapa mal hecha, que la gente se podía quemar, y Stanley mismo sacándolo de circulación? Sacándolo Claro. de circulación. Y compensando a aquellos que habían comprado el termo con la tapa mal hecha, haciéndose cargo del riesgo Claro, que tenía. aparte puedes comer juicios. Stanley lo anuncia porque te vas a comer juicios, si no. Lógico. Ahora es un régimen de una irresponsabilidad con la ciudadanía impresionante. Porque realmente yo escuché gente que dice, ahora ya está controlado. Pero nadie sabe bien si está controlado. O sea, si no hay todavía fentanilo contaminado por ahí. Porque lo que escuché también que el laboratorio no tenía del todo clarificado qué partida es qué partida. O sea, no tiene una contabilidad interna lo suficientemente precisa efectiva como para poder saber que no haya más fentanilo contaminado. Lo que te dicen que tenés seguridad porque no puedes prescindir del fentanilo en el sistema de salud. Pero pues, esto es un desastre. Sí, es una catástrofe. Es un desastre total. Sí, una catástrofe aparte con una cantidad de muertos, creo que solo superado por Cromañón, no sé, pero claro. Nombraba la tragedia de Once, Puerta 12, Lapa, etcétera, distintas tragedias que hemos vivido. Ninguna llegó a este número de... Sí, como dijiste, es el piso. Sí, lógico. Claro. Bueno, vemos un poquito... Estamos pasadito de tiempo, pero veámoslo sucintamente. El temita de la cumbre Trump-Putin. Bueno, se ha armado un revuelo importante porque teníamos amenazas muy importantes de parte de Trump señalando que, amenazas fundamentalmente a Putin de que se quería un alto al fuego. E incluso amenazas a Putin que en la medida de que no se llegaba a un alto al fuego, le iban a incrementar las sanciones contra Rusia, por ejemplo, sancionando a los países que le compraban petróleo a Rusia. Todo eso en los días previos de la propia cumbre. Incluso en los días previos también había habido un intercambio entre Trump y la Unión Europea o los líderes europeos, y incluido Zelensky y compañía, creo que el miércoles de la semana pasada, tratando de establecer determinados criterios de, cómo se iba a abordar la negociación. Y si uno lee la prensa nacional e internacional, el balance de la cumbre Trump-Putin, desde el punto de vista de los intereses, llamémosle, occidentales, es catastrófica. El balance es catastrófico, diciendo que lo que hizo Trump es una puñalada por la espalda. Por ejemplo, tengo... Acá Lo acusan de ser Chamberlain. Claro. Es el primer ministro inglés que le permitió a Hitler destruir Checoslovaquia y... Ahora, fíjense, tengo acá, por ejemplo, un editorial del Financial Times, pero no de un periodista del Financial Times,
del consejo de redacción, del consejo editorial del Financial Times. Oficial. La línea oficial, que en general sacan artículos, viste, oficiales muy cada tanto, que dice una forma incompetente de buscar la paz en Ucrania. Y escuchen el primer párrafo porque es muy contundente. La cumbre de Donald Trump en Alaska con Vladimir Putin fue un vergonzoso fracaso. Peor aún, fue un terrible error. A cambio de prodigarle el trato de invitado de honor a un líder ruso, hasta entonces considerado un paria en Occidente, el presidente estadounidense no obtuvo nada más que halagos baratos. Putin rechazó un alto al fuego, que había sido el principal objetivo de Trump para la reunión, y se aferró a sus objetivos maximalistas, que equivalen a la capitulación y subyugación de Ucrania. Trump, una vez más, eludió la amenaza de graves consecuencias para Rusia si se negaba a suspender las hostilidades, lo que lo hizo parecer débil. Según el Kremlin, ni siquiera hablaron de una cumbre a tres bandas con el presidente ucraniano, Zelensky. La facilidad con la que Putin lo convenció para que aceptara las posturas intransigentes de Rusia lo hace parecer un incauto. Toma mate. Es muy impresionante porque se trata del editorial del probablemente el principal diario, del principal diario del imperialismo mundial. Del imperialismo mundial, particularmente el europeo. The Economist tiene declaraciones similares. Naturalmente que el imperialismo europeo está con los pelos de punta y hoy va a haber una reunión. ¿A qué se refiere este editorial y en general todo el mundo con respecto a lo de Trump? Bueno, que efectivamente Trump le abrió la puerta a las pretensiones de Rusia o de Putin. ¿Putin qué reclama? Por un lado, es decir, no hay un alto el fuego y dice, bueno, Trump se allana el planteo de una paz duradera. ¿Y una paz duradera? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un alto el fuego es que, bueno, quedamos donde quedamos. Claro. Cada uno quedó en la línea, cesamos con... Mientras negociamos no hay más tiros. No hay más tiros y cada uno quedó donde quedó. En cambio, la paz duradera le da un tiempo a Putin que está en una ofensiva y ganando terreno en Ucrania, y las pretensiones que establece Putin para esa paz duradera es quedarse con la totalidad del Donbass, es decir, sería de Donetsk y Lugansk, que domina una gran parte, pero que significaría una retirada de Ucrania hacia atrás. En que es una parte de un complejo industrial. Que es es una zona industrial muy importante. Zaporilla y Gerson, ¿no? Que se quedaría con la totalidad, serían cuatro provincias, llamémosle, o cuatro zonas, que se quedaría con la totalidad a Putin. Al mismo tiempo, Putin le reclama... Crimea, obvio. Bueno, Crimea sí, ya lo da por descontado porque lo tiene bajo control desde 2014. Luego Putin reclama un cambio del régimen político, es decir, que saquen a Zelensky y pongan uno que más o menos sea del palo. Y naturalmente que Ucrania no ingrese a la OTAN, ni tampoco haya tropas de otros países europeos dentro de Ucrania. Y esto es lo que pone los pelos de punta de la Unión Europea, que dice, escúchame, esto es una capitulación en toda la línea de parte de Ucrania. Nosotros nos estamos matando acá, y no solo que, bueno, cada uno se queda hasta donde llegó, tenemos que empezar a recular y a retroceder hacia atrás. Resulta completamente inaceptable, y la Unión Europea, que dice, o los líderes europeos, no solo la Unión Europea, porque hay que incluir ahí también al Reino Unido, a Starmer, que ya no es parte de la Unión Europea, dicen, esto está vaticinando una futura guerra y deja bien parado a Rusia para una ofensiva en el futuro contra toda Europa, ¿no? Y es interesante que pase esto porque, bueno, uno también lee en estos artículos... ¿El que saludó, sé quién fue en la reunión? No sé. Atilio Borón. Atilio Borón. En página 12. Mirá, Borón, no sé. Tiene coherencia. Tiene coherencia, sí, lógico. Porque es pro Putin. Es pro Putin y... Es chavista, digamos. Sí. Y como muchos kirchneristas o peronistas que reivindican el nacionalismo de Trump, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema? El retroceso, un retroceso de Ucrania en esta línea plantea hacia adelante la posibilidad naturalmente de una ofensiva de Rusia contra Europa, pero se produce también poco tiempo después de que Europa tenga prácticamente una capitulación frente a Estados Unidos.
muchos periodistas decían, bueno, acá no se entiende las capacidades de Putin de persuadir por haber sido un agente de la KGB. Son visiones media boludas. Porque en realidad lo que está negociando Trump es el giro estratégico que dio en su momento. Terminemos el conflicto con Putin. Si no es que lo sedujo Trump. Lógico, Trump está negociando lo propio para Estados Unidos, quedarse con las tierras raras, claro, que para Estados Unidos es clave. Recordemos que el 90% del procesamiento de las tierras raras sigue en manos de China, y China produce el 70% de las tierras raras, que son claves para tecnología, para desarrollo bélico, son estratégicas para la producción mundial y producción de tecnología. Entonces dice, bueno, yo me quiero quedar con las tierras raras y con una cantidad de cosas, y la garantía de que no va a invadir Rusia de vuelta y no va a haber una nueva confrontación es que mis negocios, los negocios de los monopolios capitalistas norteamericanos van a estar metidos en Ucrania. Y yo me voy a quedar con una cantidad de cosas. Y este acuerdo que deja de garpe a Ucrania y a la Unión Europea se produce poco tiempo después de la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en junio, en la cual todos los líderes europeos agacharon la cabeza y dijeron, sí, señor Trump, aumentamos el presupuesto militar al 5% del PBI, les compramos las armas a Estados Unidos, y el acuerdo también comercial, en la cual también se le impone a Europa un aumento de los aranceles. Y ahora Trump los humilla. Y ahora Trump lo deja de garpe. Sí, pues va en la misma línea, ¿o no? Sí, lógico. Yo te impongo un acuerdo comercial que a vos no te conviene, y después pacto con Putin. Algo que tampoco te conviene. La convicción es que está sometiendo a la Unión Europea a condiciones. Está sometiendo completamente a la Unión Europea. Entonces hoy viaja Zelensky con la patota de los capos de la Unión Europea. Starmer y compañía viajan a Washington a discutir cómo sería esto. The Economist dice que, según su visión, parece que tendrán información de adentro, a fines de la semana que viene podría llegar a haber una reunión tripartita entre Putin, Zelensky y Trump. Ahora, todo esto confirma que lo de Ucrania es un proxy de los yanquis, de la Unión Europea. Están pintados. Dan impresión, algunos dicen, no sé si es así, que mientras Trump está discutiendo esto con Putin y Putin está avanzando en el campo de batalla, en buena medida es porque Estados Unidos le está mandando menos pertrechos militares a Ucrania. Claro. Entonces también está forzando a Ucrania a un acuerdo, porque Ucrania no tiene ninguna posibilidad, ninguna, de una guerra con Rusia, si no es que tiene el armamento imperialista. La asistencia de la OTAN. Nada, o sea, un día no dura. Entonces también Estados Unidos tiene la capacidad de decirle, bueno, vos recordás porque yo no te mando esto, no te mando lo otro, y se acabó. Y digo, pues todos los que pensaban que lo de Ucrania era una cosa independiente de Ucrania. No. Bueno, el escenario es muy interesante, hay que ver qué es lo que pasa hoy. Zelensky la primera vez que vuelve luego de... tuvo una reunión ahí en el Vaticano con Trump, pero que vuelve a la Casa Blanca, a Washington. No le fue muy bien la última vez. Claro, luego aquella vez en febrero donde fue muy humillado por parte de Trump y de J.D. Vance. Bueno, vamos a ver cómo le va ahora. Va en patota con la idea de que no lo pisoteen, pero es interesante. Ahora, también hay que poner de relieve que Trump viene fracasando en su tentativa de poner fin a la guerra en las primeras 24 horas. Sí, se pasó mucho. Pasaron más de 24 horas. Para Putin. Si Putin logra lo que está buscando, o sea, logra quedarse con el Donbass, Crimea ya lo tiene. ¿Qué implica para Rusia eso? En términos de sus propósitos estratégicos. Porque también tienes que bancar una zona. Eso implica, o sea, este imperialismo territorial, ¿no? Sí. Vos ocupás una zona, también tenés la riqueza de esa zona, pero también tenés que financiar el ejército de esa zona. Finalmente, el triunfo de Putin no parece ser un gran triunfo, si es que lo tiene. ¿Entendés? Eso sí, para Rusia, un imperialismo territorial puede ser también muy costoso. Termina... Bueno, es cierto que esta zona es rica y es industrial, etcétera. Pero bueno, también sería poder llegar a una cierta paz, ¿no? A una paz imperialista, claro. Que claro, y se habría asegurado un colchón
para el no avance de la OTAN. Es decir, no Con tiene... el no ingreso de claro, Ucrania. si uno dice, bueno, si yo no hubiera invadido, dice Putin, yo tendría los misiles de la OTAN Lógico. en Pasa que las tipo, puertas de Rusia. está perdiendo Siria, porque perdió Siria. Irán está para atrás. Toda la zona de Armenia, toda la zona tiene un problema grande. Es decir, que él está agarrado a Ucrania porque por otro lado está perdiendo... Está perdiendo mucho. Y ha perdido influencia en países que en general eran de por ejemplo, con China, como Kazajistán, etcétera, ha perdido influencia, que ha pasado a tener una mayor influencia, una mayor gravitación china, de la mano de la ruta de la seda y todo Sí, lo pero demás. especialmente con Estados Unidos perdió zonas. Y perdió, claro, en Medio Oriente es muy, muy significativo. Ahora, después también tiene cierta influencia en el Sahel, con estos Sí, sí. Ibrahim Traoré y todo este sector nacionalista militar que surgió, que están claramente alineados con Rusia. Sí. Bueno, veremos. Bueno, estamos pasadísimos de tiempo, se ha hecho se muy está largo marcando. todo. Pero, Pero bueno, así es la muchos vida. temas. Hablamos muchos temas, sí. Candidateamos y Candidatas. nos vamos. Sí. Y pedimos a todo el mundo que se suscriba. Lo hemos hecho muy tarde, pero no importa. Sí, Lo sí, decimos. sí. Pero suscribirse aparte sepa que no es suscribirse. Hay que hacer un poquito de esfuerzo. Hay que hacer esfuerzos, sí. Un aporte económico Un aporte económico. significativo. Nadie es más pobre ni más rico por suscribirse a Prensa Obrera. Lógico. Claro. Pero puede ser más rico intelectualmente. Eso seguro. Mirá cuánto beneficio. Bueno, ¿a quién postulamos? Dale, vamos, que nos Bueno, vamos. mirá, vamos. Vamos a ir contra la intendenta de Hipólito Yrigoyen, Soledad Cabrera. No tiene nada que ver conmigo, lo aclaro, solo el apellido. Porque, tuvimos ahora recientemente una represión brutal. Esta intendenta está alineada con el gobernador, ¿Intendente de con dónde? Sanz, de Hipólito Yrigoyen de la provincia de Salta, donde los trabajadores municipales vienen protagonizando una lucha importante, habían ido a 3 días de huelga, están reclamando porque se cumpla un acuerdo paritario de un aumento de 16.000 pesos al salario, y aparte por la recategorización, es una cantidad de demandas. Y Bueno, hubo marcha una el represión paredón brutal, le quitaron por el ojo a represora. un trabajador, 25 detenidos. Represora, candidataza. ¿Quién más? Y habíamos dicho, en materia de represión, tuvimos nuevamente el clásico de los pobres jubilados el miércoles pasado, donde Bullrich nuevamente montó un despliegue brutal. Y en este caso, aparte, se llevaron detenidas a 2 trabajadoras de prensa de ATE Nacional, Yasmín Orellana y Camila Rey, que recién después de las 10 de la noche las largaron, etcétera. Sí, estaban sacando fotos. Claro, y un saneamiento contra la prensa también, Sí, que es sí. muy preciso porque Sí, sí, que se está recrudeciendo mucho. es ocultar lo que están haciendo, ¿no? La salvajada total. Y después, bueno, no nos queda otra que nominar a Lugones y a Sturzenegger Sí, y también pongamos al dueño del y laboratorio. a Furfaro. Y a Hagamos- Furfaro, sí, Ese Furfaro es el un trípode, del suelo. sí. Y a Quintero también, el hombre del mal por la duda. A los 4, Quítame un poco el tema, ¿viste? Porque el hombre del mal. por toda esta Y bueno, vamos política. contra estos, ¿o no? Los, Sí, los responsables obvio. de la masacre del fentanilo contaminado. Este es Sturzenegger. Exacto. No, Sturzenegger probablemente... Debe ser las peores personas que tuvo Argentina en los últimos. Y aparte se hace el canchero, el Sí, sorete. lo cual da más ¿Qué te bronca, es pasa? una ¿Qué te lacra. te haces el canchero? Sí, sí, sí. Ese y Experts están ahí en el top Sí, 5. sí. En el top. Bueno, para estos soretes, las 14 toneladas. Nos Nos vemos. vemos.